Muchos fenómenos que se presentan en distintas ciencias se describen con expresiones exponenciales. Por ejemplo, en biología, la fórmula que describe el crecimiento de la población de una colonia de bacterias que se duplica cada minuto y que se inicia con 30 bacterias. Es P de T igual a 30 por 2 a la T. Es una expresión exponencial porque la variable t aparece como exponente y P de T me permite calcular la cantidad de bacterias en un instante cualquiera. Así, por ejemplo, si quiero dar respuesta a la pregunta ¿cuánto tiempo deberá pasar para que lleguen a ser 30.720 bacterias? Entonces, en esta fórmula reemplazo P de T por el dato de 30.720 bacterias igual a 30 por 2 a la T. La incógnita es el tiempo, entonces debo ver la manera de despejar esta incógnita que aparece como exponente. Debo ver la manera de bajar la T, como se dice habitualmente. Es ahí donde es necesaria la operación logaritmación. Por eso, en este tutorial vamos a definir la operación logaritmación y vamos a ver algunas propiedades. Así, de esta manera, vas a poder resolver situaciones de este tipo. Pero no te olvides de tener a mano lápiz y papel, nuestros recursos básicos para poder aprender matemática. ¿Comenzamos? ¿Te parece? Vamos por la definición. El logaritmo en base b de un número a es otro número x. Si y solo si b elevado al exponente x es igual a a. Tengo una definición en el lenguaje coloquial, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es traducir al lenguaje simbólico. Acordate que en matemáticas se traduce en el lenguaje simbólico que nos da precisión y claridad a esta definición. Entonces, en símbolos, ¿cómo sería esto? Tendríamos el logaritmo en base b de un número a. ¿Cómo expresamos simbólicamente? Así, el logaritmo en base b de un número a es otro número x, es decir, es igual a x. Después, ¿qué dice? Si y solo si, simbólicamente si y solo si, vemos que b elevado a x es igual a a. ¿Cómo traducimos simbólicamente? b elevado a x es igual a a. Fíjate que acá he hecho la traducción en forma simbólica de esta definición que está en forma coloquial. B recibe el nombre de base del logaritmo. A recibe el nombre del argumento del logaritmo. Vamos a hacer un análisis de esta definición, ¿sí? Es muy importante tener en claro cuando tengo una definición qué significados y condiciones se ponen en juego para que esa definición sea verdadera. Entonces, primero tengo este símbolo, si y solo si. Es un conectivo lógico que se llama doble implicación, sí y solo sí, y que me está vinculando dos enunciados. Por un lado, un enunciado expresado en el lenguaje simbólico que me dice que el logaritmo en base b de a es igual a x. Este sería como el resultado de ese logaritmo. Sí y solo sí se cumple esta otra afirmación, que b a la x sea igual a a. Estamos observa que estamos vinculando dos operaciones, la logaritmación y la potenciación, ¿sí? Entonces, cada vez que esta primera afirmación es verdadera, se debe cumplir que esta afirmación también debe ser verdadera. Y la recíproca también es válida. Si esto es verdadero, esto tendría que ser verdadero también. Es decir, que estamos viendo que con la logaritmación estamos calculando el exponente de la operación potenciación. Es como que la logaritmación me desarma, ¿sí?, a la operación potenciación porque me halla el exponente al que hay que elevarla, ¿a quién? La base de la potencia, que también es base del logaritmo, ¿sí? Por eso decimos entonces que la operación inversa de la potenciación es la logaritmación. Insisto, cuando yo calculo el logaritmo de un número, estoy hallando otro número que es el exponente de una operación potenciación cuya base es la base del logaritmo, ¿sí?
Veamos entonces ejemplos. Tengo que calcular el logaritmo en base 2 de 8. Debo calcular el logaritmo en base 2 de 8, donde b, sí, que acá aparece en la definición, es 2 y a es 8. Entonces, ¿qué me debo preguntar a partir de lo que vimos acá en la definición? Lo que me debo preguntar es que a qué exponente debo elevar 2, ¿sí? De acuerdo a lo que vimos acá en esta definición, para obtener ¿a quién? A 8. ¿Sí? Eso es lo que me debo preguntar. Entonces, en forma simbólica, debo saber cuál es el valor del exponente, o sea, x, de modo tal que 2 elevado a ese número x sea igual a 8. ¿Sí? Estoy traduciendo con un ejemplo ahora, ¿sí?, lo que está acá en el lenguaje simbólico. Entonces, en este caso sería muy sencillo darse cuenta que x cuánto es. En este caso me doy cuenta rápidamente que x igual a 3, porque 2 elevado al cubo es igual a 8. Entonces, acá estoy viendo que 2 a la x es igual a 2 al cubo, porque 8 es igual a 2 al cubo. Ahora observa, 3, para que nos entendamos, es el resultado de este logaritmo, ¿sí? Porque es muy común que se quieran confundir y crean que la operación logaritmación termina cuando recién hago esta verificación. Esta vendría a ser como la verificación, porque es la condición que me impone la definición para decir este logaritmo o este enunciado es verdadero, ¿sí? Esta operación es verdadera, entonces esta potenciación tiene que ser verdadera, o la recíproca también es válida. Si esta potenciación es verdadera, entonces este logaritmo con este valor de x hallado también debe ser verdadero. ¿Se entiende? Entonces, esto vendría a ser como la verificación de que este valor que yo hallé del logaritmo es verdadero, es el correcto. Vamos a otro ejemplo. Veamos acá. El logaritmo en base a 1/3 de 1/9. ¿Qué debo pensar? ¿A qué número debo elevar 1/3? ¿Sí? Teniendo en cuenta lo que vimos de la definición, para que el resultado de esa potencia de 1/3 elevado a ese número sea igual a 1/9. Entonces, este es el planteo que debo hacer. 1/3 a qué número x debo elevar para que sea igual a 1/9. ¿Sí? Siendo 1/9 igual a ¿qué? A 1/3 al cuadrado. Entonces acá me doy cuenta rápidamente que debo elevar ¿a qué? A 2, ¿sí? Porque 1/3 elevado al cuadrado es igual a 1/9. ¿Te das cuenta o no? Entonces, mi cabecita, ¿cómo debe funcionar cuando debo calcular el logaritmo de un número? Debe funcionar pensando en que a esa base yo debo elevar a ese número que hallo como resultado del logaritmo y debo obtener el valor de lo que sería el argumento del logaritmo. ¿Estamos? Avancemos entonces. Logaritmo en base 5 de 1/5. Acá se aparece un poquito más complicado, ¿sí? Debo pensar entonces a qué número debo elevar a 5 para que me dé como resultado 1/5. Bueno, ¿qué debe venir acá a la cabecita? Debe aparecer las propiedades de la potenciación. Y acá te voy a recalcar algo. Para poder tener claridad sobre la operación logaritmación, debo tener previamente mucha claridad sobre la operación potenciación y sus propiedades. ¿Sí? Una de ellas tiene que ver con la potencia de exponente negativo, que es igual a otra potencia cuya base se invierte y el exponente pasa de ser negativo a positivo, siempre y cuando, ojo, el denominador, o sea, a, sea distinto de 0, y acá tengo que el exponente es un número natural, ¿sí? No te olvides, esta es una de las propiedades, potencia de exponente negativo. ¿Y por qué? Porque 1/5 es el inverso de 5, ¿no es cierto? Entonces eso me está indicando que este x acá debe ser negativo. Entonces, ¿cuánto va a ser? -1. ¿Por qué? Porque vemos que 5 a la -1 es 1/5, de acuerdo a esta definición, y el exponente pasa de ser negativo a positivo. Y entonces me queda que el resultado de este logaritmo, el logaritmo en base 5 de 1/5, es igual a -1, ¿sí? Entonces, recordá esta propiedad. Esta es una de las propiedades que tenés que tener en claro cuando trabajes con logaritmación. Entonces, la pregunta ahora es, ¿la logaritmación es siempre posible resolver en el conjunto de los números reales?
¿Siempre es posible calcular el logaritmo de un número? Te voy a presentar 3 casos. El logaritmo de un número negativo y base positiva. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de menos 4. De acuerdo a la definición, debería ser x y solo si, utilicemos la definición, 2, o sea, la base a la x debería ser igual a menos 4. La pregunta es, ¿existe un número tal que 2 elevado a ese número, base positiva, que me dé como resultado o como potencia un número negativo? No, no existe. Recordad que en la operación potenciación el 2 se llama base, la x se llama exponente y menos 4 se llama potencia. Toda la operación se llama potenciación. No, o sea que el logaritmo en base 2 de menos 4 es imposible de resolver en los números reales. Veamos otro ejemplo, logaritmo de 0. Tengo que el logaritmo base 5 de 0 tendría que ser un número x, ¿sí? Si solo si, de acuerdo a la definición, 5 a la x es igual a 0. La pregunta es, ¿cuánto debería valer x o qué número debería ser x de modo tal que 5 a la x sea igual a 0? ¿Existe ese número? No. Entonces, el logaritmo en base 5 de 0 también es imposible resolver en reales. Y un tercer caso podríamos pensar en logaritmo en base 1. Fíjate el logaritmo en base 1 de 5, por ejemplo. Debería ser un número x de modo tal que 1 elevado a la x sea igual a 5. ¿Existe un número que haga que 1 elevado a la x sea igual a 5? Tampoco, o sea que el logaritmo en base 1 de 5 es imposible en reales. Te presenté 3 ejemplos que me están indicando que la logaritmación no siempre es posible en reales. Entonces acá viene la restricción. ¿Qué restricción debería poner para que decir, bueno, siempre frente a este conjunto puedo resolver la logaritmación? La logaritmación de números reales positivos y base positiva distinta de 1 siempre es posible. ¿Está? Anotá esto, ¿sí? Entonces, para poder resolver la operación logaritmación, ¿qué debería ocurrir? El número, el argumento A, debe ser un real positivo, B debe ser un real positivo y también distinto de 1. Entonces, estas son las condiciones que se deben cumplir para que la logaritmación sea posible. Así se completa la definición de la operación logaritmación. ¿Está? De esta manera te acabo de explicar detalladamente cuál es la definición con las condiciones y los significados que se pusieron en juego, ¿sí? Está muy vinculada a la operación potenciación, ¿sí? Esto va a ser verdadero si y solo si esto es verdadero. Y si esto fuera falso, entonces esto también sería falso y el recíproco también es válido. ¿El recíproco qué significaría? Que si esto es verdadero, entonces esto es verdadero y si esta potenciación es falsa, entonces esto también es falso. ¿Estamos? Bien, vamos a avanzar con otros ejemplos. Acá en este margen coloco la definición de la logaritmación para que tengas en claro. ¿Estamos? Bien, logaritmo en base 7 de 7, o sea, la base es igual al argumento. En este caso, el logaritmo va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque 7 a la 1 es igual a 7. Generalizando, ¿qué vamos a decir? Que el logaritmo en cualquier base de la misma base es 1. ¿Sí? Cuando la base y el argumento es el mismo número, entonces siempre este logaritmo es igual a 1. Otro caso, el logaritmo en base 4 de 1. ¿A qué va a ser igual? A 0. ¿Por qué? Porque 4 a la 0 es igual a 1. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. También podemos generalizar diciendo que el logaritmo en base b de 1 es igual a 0. O sea que en cualquier base el logaritmo de 1 es 0. ¿Sí? Bien, el logaritmo en base 2 de un 16avos. Acá vamos a comenzar a pensar un poquitito más, que entonces tenemos que pensar a qué número debo o cuál va a ser el exponente de la base 2 para que 2 elevado a ese número sea igual a un 16avos. Entonces, ¿qué tenemos que recordar acá? ¿Te acordás? Tenemos que pensar en que, por ejemplo, un 16avos es la potencia con exponente 4 de un medio, ¿sí o no?
Y acá aparece nuevamente la potenciación con exponente negativo, que es igual a otra potencia cuya base se invierte y el exponente pasa de ser negativo a positivo. Entonces, ¿cómo me quedaría? 2 a la x va a ser igual a 2 a la menos 4. ¿Por qué? Porque al tener un exponente negativo se invierte el 2, me queda un medio, y el exponente pasa de ser negativo a positivo. Por eso te recalco esta idea de que para poder resolver las operaciones de logaritmación, tengo que tener mucha claridad sobre la potenciación, ¿sí? Entonces, para que se cumpla esta igualdad, si las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales también, ¿sí? X es igual a menos 4. Entonces me quedaría que el logaritmo en base 2 de un 16avos es igual a menos 4, porque 2 a la menos 4 es igual a la potencia de exponente negativo, se invierte, me queda un medio y el exponente pasa de ser negativo a positivo y me queda un 16avo. Ahora sí, aparece uno que es un poquitito más complicado. Fíjate, logaritmo en base 25 de 5. Acá hay que pensar un poquito más. Tengo que pensar entonces en qué exponente debe tener 25 para que 25 elevado a ese número sea igual a 5. Bueno, acá debo pensar entonces que 25 puedo expresar como potencia de exponente 2 y ahora aparece una nueva propiedad. Fíjate acá, 25 escribo como 5 al cuadrado y esto está elevado a la x. Atendé bien acá. Acá aparece una nueva propiedad, potencia a otra potencia. La potencia a otra potencia es igual a otra potencia de igual base cuyos exponentes se multiplican. Entonces, aplicando esta propiedad me quedaría 5 elevado a la 2 por x, ¿sí? Entonces, 5 elevado a la 2 por x es igual a 5. Para que se cumpla esta condición, para que estas dos expresiones sean iguales, estas potencias sean iguales, entonces los exponentes deben ser iguales, ya que las bases son iguales. Las bases son 5, el 5, ¿no es cierto? Entonces, 2x es igual a 1. Los exponentes deben ser iguales, para lo cual x es igual a un medio. Entonces acá me quedaría que el logaritmo en base 25 de 5 es igual a un medio. ¿Por qué? Porque 25 a la 1 medio es igual a 5. ¿Pero por qué? Porque aparece otra propiedad de la potencia que es potenciación con exponente racional. ¿Qué pasa cuando tengo un número a elevado a la m sobre n, a una fracción? Esto es igual a una raíz, donde esto ya vimos en números reales, el denominador es el índice y el numerador es el exponente. Y lo que era la base de la potencia es el radicando en la raíz. Siempre y cuando, ¿sí? Tengo que m sobre n es un número racional positivo y además a pertenece a los reales positivos. ¿Qué pasa si a, o sea, esta base es negativa? Entonces es posible resolver esta potencia de exponente fraccionario si n es un número impar. Si no recordás esto, te sugiero que revises este concepto, ¿sí? Esta definición de potenciación con exponente racional. Revisala, pensala nuevamente, analizala para poder comprender después entonces este logaritmo, cómo se resolvió, ¿sí? 25 a la 1 medio, entonces fíjate, el denominador es el índice, el numerador es el exponente, tal cual dice la definición acá, y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Fíjate, insisto, no es que sea muy reiterativa porque es muy importante. Para poder resolver logaritmos debo saber las propiedades de la potenciación. Bien, logaritmos decimales y logaritmos neperianos. Estos son los logaritmos que se utilizan muchísimo. Los decimales son aquellos que tienen como base al número 10. Logaritmo decimal, o sea, logaritmo en base 10 de x, directamente se escribe así. Cuando no se escribe la base es porque ya se supone que la base es 10. Por ejemplo, logaritmo de 24, logaritmo de 453, ya está suponiendo que la base es 10. Y es el que aparece en la calculadora, ¿sí? Fíjate, acá en la calculadora, cuando aparece log, esto significa que la base es el número 10. El otro logaritmo es el logaritmo neperiano, también llamado logaritmos naturales, que son los logaritmos cuya base es el número irracional e.
Se llama logaritmo neperiano en honor a ¿quién? Fíjate, a John Napier, ¿sí? Este matemático a quien se le atribuye la creación, digamos, de este logaritmo neperiano. Y este también aparece en la calculadora, fíjate, aparece aquí, ¿sí? LN, ¿está? Entonces, por ejemplo, cuando yo digo logaritmo neperiano de 24, lo que estoy expresando es el logaritmo en base E de 24. Cuando digo logaritmo neperiano de 579, estoy expresando logaritmo en base E de 579. Pero la simbología es LN. Y la base E es este número irracional, que también hemos visto cuando trabajamos números irracionales o números reales. ¿Cómo calcular el logaritmo de un número cuando la base es distinta de 10 y de E y que no aparece en la calculadora? Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 7. Suponete que tenés que calcular este logaritmo, que no es, automáticamente no me doy cuenta cuál es el número que hay que elevar a 3 para que me dé como resultado 7. Entonces debo hacer el cambio de base. ¿Cómo se hace cambio de base? Aplicando este concepto, que no vamos a hacer la deducción. Simplemente vamos a definir que el logaritmo en base B de A es igual al logaritmo en base C de A dividido el logaritmo en base C de B, siendo C un número distinto de 1 y es la nueva base que yo elija para hacer el cambio de base, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que tengo que calcular el logaritmo en base 3 de 7, que era lo que pretendía acá. Entonces, en la calculadora tengo dos logaritmos, el decimal y el logaritmo neperiano. Entonces, puedo hacer el cambio de base aplicando esta definición. Logaritmo en base B de A es igual, ¿qué base elijo? Elijo C igual a 10. Logaritmo decimal de 7 dividido el logaritmo decimal de 3. Y entonces agarro la calculadora y pongo logaritmo de 7 dividido el logaritmo de 3 y voy así a obtener este número que es aproximado, por eso no pongo igual, pongo el símbolo de aproximación del logaritmo en base 3 de 7. Ojo que acá usé el logaritmo en base 10. Podría haber elegido también el logaritmo neperiano, que es el que aparece en la calculadora, y digo logaritmo neperiano de 7 dividido el logaritmo neperiano de 3, y en ese caso también el resultado tendría que ser el mismo, pero es un valor aproximado. Entonces, cuando me aparece o debo calcular un logaritmo que no puedo hacer el cálculo de la potenciación rápido y necesito calcular, hago el cambio de base, utilizando generalmente los dos logaritmos que aparecen en la calculadora, logaritmo decimal y logaritmo neperiano, aunque hay calculadoras actualmente donde tengo la posibilidad de poner como el dato de la base y el argumento y calcular directamente. Ahora pasamos a las propiedades de la logaritmación, atendiendo bien. ¿Cuáles son las propiedades? La logaritmación es uniforme. ¿Qué significará esto que sea uniforme? Que si yo tengo una igualdad y a ambos miembros aplico el logaritmo con la misma base, ojo, con la misma base, por eso marqué en rojo, entonces la igualdad se mantiene. Esto ocurre porque el logaritmo de un número es único. No puedo obtener como resultado de un logaritmo infinitas soluciones. Ojo, no puedo obtener. Entonces, esta propiedad, por ejemplo, 9 igual a 8 más 1, si yo a ambos miembros aplico logaritmo en base 3, la igualdad se sostiene, ¿sí? Fíjate acá que pongo paréntesis porque si no pondría paréntesis sería el logaritmo en base 3 de 8 porque estaría separando en términos, ¿sí? Debo poner paréntesis. Esta propiedad es muy útil para resolver ecuaciones exponenciales. Cuando veamos la resolución de ecuaciones exponenciales vas a ver que utilizamos muchísimo esta propiedad de la propiedad uniforme. La otra propiedad es la ley cancelativa, que cuando yo tengo una igualdad de logaritmos, donde el logaritmo afecta a todo el primer miembro y a todo el segundo miembro y tiene la misma base, ojo, entonces puedo cancelar la expresión y me queda la igualdad, ¿sí? De x igual a y, en este caso. Por ejemplo, si tengo el logaritmo en base
4 de x y el logaritmo en base 4 de 64, voy a decir que x es igual a 64, ¿sí? Tengo que tener la misma base y tengo que tener tiene que estar el logaritmo afectando a todo el primer miembro y a todo el segundo miembro. Esta propiedad también es útil para resolver ecuaciones logarítmicas, ¿sí? Entonces, hasta ahora vimos dos propiedades, la uniforme y la cancelativa. El logaritmo de un producto. ¿Qué pasa cuando tengo el logaritmo de un producto? Es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los factores en la misma base, ¿eh? Ojo, fíjate, tengo el logaritmo en base b de x por y, es igual a la suma del logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de y. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 64 por 32 es igual a la suma del logaritmo en base 2 de 64 más el logaritmo en base 2 de 32. Y entonces esto me quedaría que el logaritmo en base 2 de 64 es igual a 6, porque 2 a la sexta es 64. Y el logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5, aplicando la definición, porque 2 a la quinta es igual a 32. Y 6 más 5 es igual a 11. También podría hacer esta multiplicación y después calcular el logaritmo, y vas a ver que también, eso te dejo de tareita, vos fíjate, haces 64 por 32 en la calculadora y calcular el logaritmo en base 2, ¿sí? Y ahí vas a obtener también igual a 11. El logaritmo de un cociente. ¿Qué pasa cuando tengo el logaritmo de un cociente? Es igual a la diferencia del logaritmo del dividendo y el logaritmo del divisor, ¿sí? En la misma base. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 64 dividido 4 es igual a la diferencia del logaritmo de base 2 de 64 menos el logaritmo en base 2 de 4. Y entonces me queda, calculando, aplicando la definición, el logaritmo en base 2 de 64 es 6, el logaritmo en base 2 de 4 es 2, 6 menos 2, es igual a 4. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente de la potencia por el logaritmo de la base de la potencia, ¿sí? Fíjate bien acá. Esta propiedad es muy importante también y es la que vamos a usar para resolver las ecuaciones exponenciales, para bajar el exponente. Entonces me queda, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 9 a la 20 es igual al producto, como dice acá, de 20 por el logaritmo en base 3 de 9, y esto es igual a 20 por el logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2, porque 3 al cuadrado es igual a 9, y 20 por 2 es 40. En algunos textos vas a encontrar otra propiedad que le llaman logaritmo de una raíz. Yo voy a contemplar al logaritmo de una raíz dentro de un logaritmo de una potencia teniendo en cuenta la propiedad que vimos anteriormente, ¿te acordás? De potencia exponente fraccionario. Cuando yo tengo el logaritmo en base 2 de raíz quinta de 4, ¿qué vimos anteriormente? Que podemos expresar a raíz quinta de 4 como 4 a la 1/5. ¿Sí? ¿Te acordás esta propiedad? Entonces acá directamente aplico el logaritmo de una potencia, que es igual al producto del exponente 1/5 por el logaritmo de la base de la potencia, y me queda 1/5 por 2, que es igual a 2/5. Entonces, acá pongo adrede ojo, y un ojo muy grande, porque un error muy común es que me quieran aplicar como la propiedad distributiva cuando tengo el logaritmo de una suma, y me suman los logaritmos. Ojo, lo mismo con la resta, ojo, lo mismo con el producto y lo mismo con el cociente o la división. No puedo distribuir el logaritmo cuando tengo estas operaciones. No te olvides lo que vimos anteriormente. ¿Está? No te olvides. Esto toma nota porque es un error muy común, ¿sí? Muy común. Bueno, ahora sí podemos resolver el problema donde teníamos que hallar el valor de t en esta ecuación exponencial, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Tengo primer miembro, segundo miembro, comienzo a transponer lo que está más lejos del 2 a la t, entonces me queda 30.720, 30 que está multiplicando pasa dividiendo, y el resultado de esta división es 1024 igual a 2 a la t. Entonces, ahora, ¿cómo hago para bajar esa t? Primero, la propiedad uniforme. Cuando tengo una igualdad, que vimos, puedo aplicar en ambos miembros
el logaritmo, porque el logaritmo es único, ¿te acordás que vimos? Siempre y cuando tenga la misma base. En este caso opté por el logaritmo decimal, por eso no escribí la base. Y luego de aplicar la propiedad uniforme, voy al logaritmo de una potencia, ¿te acordás? Que es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base de la potencia. Y así bajé a la t. Y entonces ahora sí, el logaritmo en base 2 que está multiplicando respecto a la t, paso dividiendo. Y entonces ahora me queda esta división por resolver, ¿sí? Ojo, que acá no es porque apliqué el logaritmo de una división como una división de logaritmos, ¿eh? Esto surge del logaritmo que estaba multiplicando, pasé dividiendo. Entonces, ahí hallo que t es igual a 10. Teniendo en cuenta que la unidad de medida del tiempo es en minutos, entonces puedo dar respuesta a la pregunta para que decía cuánto tiempo deberá pasar para que lleguen a ser 30.720 bacterias dentro de esta colonia de bacterias. Deberán pasar 10 minutos para que lleguen a ser 30.720 bacterias, ¿sí? Ahora, ¿es la única manera de resolver? No, no es la única en este caso. Si te diste cuenta antes que 1024 es también potencia de 2 elevado a la 10, entonces automáticamente acá puedes decir t igual a 10. Pero en este caso en particular, ¿sí? Porque te diste cuenta que 1024 es el resultado de la potencia de 2 a la 10. En muchos casos no ocurre esta situación, ¿sí? Por eso te presento, no dejo afuera esta posibilidad, pero tenés que tener en claro que la logaritmación es la que me permitió bajar esa potencia, ¿sí? ese exponente, es como que desarma a la potenciación, ¿sí? La logaritmación. Por eso que yo te decía que es la operación inversa, ¿sí? Bien, espero que hayas entendido. En todo caso, volvé a mirar el tutorial, lápiz y papel, toma nota, miralo tantas veces que sea necesario y recordá que si te cansás, aprende a descansar, nunca renunciar, ¿sí? Porque lo importante, aparte de descansar, es avanzar, ¿sí? Para que puedas avanzar en tu aprendizaje matemático y no renunciar jamás, ¿sí? Porque vos podés. Hasta la próxima.